Y le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya saben que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, donde típicamente nosotros estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos muy agradecidos a darle la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde también nosotros estamos recibiendo todas sus preguntas bíblicas a través de nuestro chat, el número de chat de WhatsApp. Permíteme compartir ese número que está en la pantalla para el beneficio de nuestra audiencia televisiva, pero también para el beneficio de nuestra audiencia de las redes sociales y también de radial. El número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y también para el beneficio de nuestra audiencia internacional, el número es 51 993 093 959. Repito, 51 993 093 959. Y para que se puedan ubicar un poquito mejor, nosotros estamos difundiendo este programa a través del canal Telenet en Cusco, Perú, y también quiero aprovechar de extenderle cordialmente una invitación a visitar la iglesia Cristiana de la Gracia, donde típicamente se reúnen cada domingo a las 9 de la mañana, comenzando con la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está exponiendo la palabra expositivamente, y le queremos invitar para que se unen en el compañerismo de los hermanos, que ellos están con los brazos abiertos esperando para recibirlos a ustedes, para que también puedan entrar en el compañerismo de la palabra y uno con los otros. También ellos tienen los cultos a las 6 p.m. los miércoles, que es el culto del estudio bíblico, juntamente con el culto de oración. Y para más información, simplemente comuníquese con el número que acabo de compartir ahí. Y también para aquellos que están en este lado con nosotros aquí, en donde estamos en los estados, en el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, donde tenemos la iglesia bautista de Town Creek, que estamos ubicados en la calle 250 Town Creek Road, y ahí tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, a las 5 de la tarde en español, y los miércoles a las 5 de la tarde en español también. Y para más información pueden utilizar ese número de WhatsApp, que es gratis, o si no, pueden utilizar el otro número que si te conviene, es el número 1-310-804-7733, 1-310-804-7733, y también es a través del WhatsApp el chat, y es gratis. Comuníquese con nosotros, donde nosotros estamos abiertos también, con los brazos abiertos para recibirlos, para que entren en el compañerismo uno con los otros y en la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio, donde estamos en Romanos, en capítulo 2, y quiero regresar al versículo 11 al 15. En Romanos capítulo 2, versículo 11 al 15, y no se olvide que nosotros siempre utilizamos las dos Biblias, ¿no? La Biblia de los protestantes, los cristianos, y la Biblia de los católicos. ¿Por qué? Para mostrarle que la Biblia dice la misma cosa, ¿no? Hay muy poca diferencia, aparte de la apócrifa en la Biblia católica, pero sabe que dice la misma cosa. Y es importante dejar a un lado esos argumentos que no tienen sentido. Bueno, es que ustedes tienen su Biblia, nosotros tenemos la nuestra. Son argumentos que sin sentido cuando tú descubres, dice la misma cosa. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en Romanos capítulo 2, por favor, en Romanos capítulo 2, y vamos a regresar al versículo 11 al 15. Romanos capítulo 2, versículo 11 al 15, y es importante de ubicarnos bien en la palabra por esta razón. Mira, vamos a regresar a este tema por esta razón, que
Durante estos últimos días habíamos recibido un sinfín de otras preguntas relacionadas específicamente con este pasaje, y queremos siempre tomar el tiempo de responder, no solamente responder a través de los textos y los correos electrónicos, en cuanto a eso lo hacemos diariamente con nuestra audiencia, pero también aquí en el programa, porque si cuando hay preguntas, yo te aseguro que típicamente si una persona tiene una pregunta, eso representa un porcentaje más de personas que tienen preguntas. Vamos a contestar todas esas preguntas dentro de esta enseñanza específicamente hoy día. Y en Romanos capítulo 2, versículo 11 al 15 dice esto, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Por qué? Porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. ¿Por qué? Porque son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Y es aquí donde comenzó a entrar las preguntas. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Vamos a enfocarnos en versículo 13 hoy día. Y dice, ¿por qué? En versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, en otra palabra, los judíos eran los únicos que tienen la ley, en otra palabra, esa frase, la ley, es la palabra de Dios. Y cuando los gentiles que no tienen la palabra de Dios, ¿ves?, hacen por naturaleza, ¿no?, lo que es de la palabra, la ley, estos, aunque no tengan la ley, son la ley para sí mismo. Mostrando, versículo 15, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En la versión católica lo dice de esta forma, y note bien otra vez, note bien. ¿Y por qué tomo el tiempo de hacer esto? ¿Por qué? Porque este es el argumento principal en Latinoamérica. En Latinoamérica el argumento principal, hay muchos, pero el principal de los principales, si lo puedo decir así, es este argumento. Nosotros tenemos nuestra Biblia. Ok, chévere, gloria a Dios, pero ¿usted la abre la ley? Mira bien. Y esto va por los dos lados de la moneda. Los católicos critican a los cristianos critican a los católicos. Yo nunca he entendido ese argumento, pero lo hacen. Y lo hacen, me imagino que si hubiera sido un deporte en las Olimpiadas, estuviéramos participando robustamente en ese deporte. Pero la cosa es que no tiene sentido. Ahora, escuche bien lo que dice en la versión católica, y es importante mantener el oído. Dice comenzando el versículo 11. Pues en Dios no hay lugar a favoritismo. Wow. Mira lo que dice. Pues en Dios no hay lugar a favoritismos, ¿no? Él dice en la versión católica, cristiana, dice, no hay excepción de personas para con Dios. Está diciendo la misma cosa. Versículo 12. En efecto, todo el que haya pecado sin estar bajo la ley también perecerá sin que intervenga la ley. Y todo el que haya pecado estando bajo la ley será juzgado por esa ley. Dice la misma cosa que la versión cristiana. ¿Por qué? En versículo 13, porque no salvará Dios a los que simplemente escuchan la ley, sino a aquellos que la cumplen. Aquí donde está la pregunta de los oidores. Versículo 14. Y es que cuando los paganos que no están bajo la ley cumplen lo que corresponde a la ley por inclinación natural, aunque no tengan ley, se constituyen en ley para sí mismos, llevan los preceptos de la ley escritos en su corazón, como atestigua su conciencia y también sus propios razonamientos, los que acusan o acusarán o defenderán. ¿No dice la misma cosa? Seguro que sí. Dejemos esos juegos, por favor. Y enfocarnos en qué es lo que nos quiere decir. Mira, en las preguntas que entraron, ¿ves? Y hubo 17 preguntas sobre este asunto. ¿Qué es la diferencia? Varias preguntas, pero más o menos en el tema. ¿Qué es la diferencia entre una persona que es un oidor y un hacedor, ¿no? Y yo estaba respondiendo a la gente, ¿no?, por texto, y le dije, mira, es un placer para responder la pregunta, pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué está haciendo esta pregunta de esta forma, específicamente de esta forma, de esta manera? Y la mayor parte de la gente respondieron. Ahora, yo no sé si son católicos o son cristianos o qué sé yo, no son creyentes o son paganos. Yo no entro en ese mercado, ¿no?, de especulación. Pero la cosa es que hice la pregunta.
Y la mayor parte de la gente me dijeron esto, ¿no? Yo asisto a la iglesia de vez en cuando, escucho y me siento bien o me siento mal. Salgo y mi vida no cambia, yo sigo igual. Esa fue básicamente la respuesta más o menos de la mayor parte de la gente. Y es aquí en versículo 13 que está tratando este asunto, en versículo 13. Vamos a enfocarnos en versículo 13 para poder responder a todas esas preguntas. Y él dice en versículo 13, en la versión cristiana, dice, porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En la versión católica lo dice de esta forma, y dice, porque no salvará Dios a los que simplemente escuchan la ley, sino a aquellos que la cumplen. Ahora, los oidores están en un campo y los hacedores están en otro campo. Tenemos dos campos. Esto es importante, ¿no? Ahora, tú te tienes que ubicar en qué campo usted se encuentra. Y yo te puedo asegurar que a mí no importa qué es el nombre de la iglesia que tú tienes afuera, o la denominación, o la religión, la mayor parte de la gente, ¿ves? Son oidores solamente. Oidores netamente, exclusivamente, específicamente, oidores y nada más. Pero están convencidos que ellos están bien con Dios. En otra palabra, el oidor, ¿no? Es alguien que obedece. Es alguien que desobedece y lo hace con una sonrisa. Y se ha engañado que el hecho que yo he oído, he escuchado algo, yo estoy bien. Ahora, esta sección de escritura, versículo 11, 12, 13, 14 y 15, en Romanos capítulo 2, está hablando sobre juicio, obediencia, hacedores y oidores. Esos son los cuatro temas que se encuentran aquí en estos cuatro versículos 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora, el juicio de Dios es el tema aquí. El único Dios vivo y verdadero es sin acepción. Él es sin acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Tú tienes que entender eso. El estándar, la norma, se le aplica a todos parejo. Es parejo. A mí no me importa qué religión, qué denominación, qué iglesia tú proclamas que eres parte de. La palabra transciende todo eso. El juicio de Dios será ejecutado con absoluta imparcialidad. Eso es importante entender. Sin mostrar favoritismo alguno. Dios no tiene favoritos, no es parcial, no favorece, y escuche bien. Ahora, Él no favorece el moralista. Si el moralista no es hacedor de la palabra, ¿de qué le sirve ser moralista? Él no favorece el notable. Si el notable no cumple con la palabra, ¿de qué le sirve ser notable? Él no favorece el benevolente. ¿De qué le sirve que tú puedes regalar millones y millones y millones y ser muy generoso, pero no cumple con la palabra? ¿De qué? No favorece al educado. Y hay muchos que son educados, también titulados, hasta por las orejas están titulados. Tienen títulos por aquí, que por allá, que por aquí, por allá, y se pretende de ser lo que no son. Pero ¿qué te sirve toda esa educación y terminar en el infierno? ¿De qué te sirve? ¿Ves? Dios no favorece el rico tampoco. El rico no tiene ningún beneficio sobre el pobre. ¿De qué te sirve tener toda la riqueza del mundo y terminar en camino al infierno? Porque solamente es un oidor de la palabra. Dios no favorece el religioso. Y es aquí donde entramos en el paquete. En el paquete de confusión, porque la mayor parte de la gente que me dicen, yo estoy bien con Dios, yo voy a la iglesia el domingo, o de vez en cuando, me pongo a cuentas con el Señor y me siento bien cuando estoy sentado escuchando el sacerdote o escuchando el pastor. No me importa que es donde tú te encuentres, pero termina igual, entra igual y sale igual. Pero por unos breves momentos se siente limpio, me siento que he estado en la presencia de Dios. ¿Ves? Tú sabes que tú andas mal, porque ninguna persona se puede estar en la presencia de Dios y sentirse bien. Si solamente, pero si no es un hacedor y solamente un oidor, te sientes bien. Tú debes sentirse condenado. Porque tú siendo un pecador, no puedes estar en la presencia de un Dios puro y santo. Pero así son. ¿Por qué? Porque son oidores de la palabra. Mira, Dios no hace o no favorece al honorable. Tú le puedes dar todos los honores que tú quieras.
Pero si eres solamente un oidor de la palabra, ¿de qué le sirve todos los honores? ¿Ves? Dios no favorece al famoso. Mira, el mundo está lleno de famosos por toda parte. Ínfimos. Famosos de esto y famosos del otro y famosos de esto y famosos del otro. Pero ¿sabe qué? ¿De qué te sirve ser famoso y terminar, ves, siendo famoso en el infierno? ¿De qué te sirve? So, por favor, dejemos estos argumentos, pero yo sé que van a continuar, porque siempre salen con pero, Colby, olvídate, papito, mira, mamita, escúcheme, ese perro se convierte en un perro y te va a morder. Mira, Dios no favorece, Él no favorece a nadie en el juicio, todos son parejos. Todos los hombres están en un pie de igualdad ante el juicio de Dios. Y es aquí donde entra la pregunta. ¿Hay acepciones? No hay acepción. Todos son parejos, es igual. Dios ama y cuida de todos, pero no tiene favoritos ni muestra parcialidad. Tú lo haces, yo lo hago, nosotros lo hacemos, pero Dios no. Por lo tanto, en el gran día del juicio, todos serán juzgados por la misma regla y por el mismo principio. Tú puedes tener todos los privilegios de este mundo aquí en esta tierra. Te pueden dar los mejores asientos en el teatro. Te pueden dar el mejor asiento en el estadio de fútbol. Te pueden dar el mejor asiento en el concierto. Gloria a Dios. Pero cuando tú llegas al infierno y tú tienes que enfrentar a Dios, tú vas a enfrentar a un Dios que trata a todo el mundo parejo. Parejo. Escúcheme, la igualdad es donde viene aquí. La verdadera igualdad es cuando nosotros llegamos, delante de Dios para ser enjuiciados. Ahora, la primera cosa que yo creo que tú captas, y es aquí, y porque estas son parte de las preguntas que se hicieron, ¿no? Cuando dice aquí que el hombre que peca sin la ley, ¿no? Y el hombre que peca en la ley, y es la pregunta, ¿qué significa eso que uno que peca en la ley, en otra palabra, sabiendo la palabra, y otro que peca sin conocer la palabra? Bueno, es ahí donde quiero entrar un poquito más, porque yo siento que las preguntas fueron genuinas, verdaderas y eran buenas preguntas. Y siempre queremos tomar el tiempo de responder a todas esas preguntas. Es importante siempre de responder humildemente, ¿ves? Y con respeto a las preguntas. Mira, no todos nosotros conocemos todo. Mira, yo he viajado por toda parte del mundo en un avión. Yo te puedo decir que yo no tengo la capacidad de volar un avión porque no soy piloto. Yo no sé, si tú me pones detrás del timón de un piloto, para donde se siente el piloto, todos nosotros vamos a conocer a Cristo así rápido. Porque este avión se va a caer. Todos nosotros somos bien educados en algo y ignorantes de otra cosa. Pero cuando llegamos aquí, y estas son preguntas que nosotros debemos tener mucho cuidado y entender, y por esa razón, antes de responder públicamente en el aire, mi costumbre, si lo puedo decir así, mi hábito es de escribirle un texto y pedir un poquito más de información. ¿Qué es la parte central, principal de su pregunta y por qué lo está haciendo? ¿Por qué está haciendo esa pregunta? ¿No? Ahora, esta pregunta es: ¿qué es la diferencia de la persona que peca en la palabra, en la ley, y la persona que peca afuera de la palabra, sin la ley? Bueno, el hombre que peca sin la ley y el hombre que peca en la ley serán ambos juzgados. Los dos van a ser juzgados, ¿no? Además, el pecado es la base del juicio. Eso no importa. Porque la pregunta era, bueno, ¿se juzga diferente? No. No importa. ¿Okay? El asunto si está pecando conociendo la palabra o si no está, o se está pecando no conociendo la palabra. El asunto aquí no es si está en la palabra o fuera de la palabra. El asunto es el pecado. Este es el asunto aquí, ¿no? La base del juicio es el pecado. El pecado es la base del juicio, ¿no? Solo hombres serán juzgados por el pecado. Eso es importante.
Es importante. El hecho que tú crees que tú estás bien en la iglesia y tú puedes pecar porque tú crees que tú te da el lujo de pecar, no, tú estás, yo no sé qué pastor te enseñó la palabra, ¿no? Pero tú estás demasiado equivocado. Mira, la cosa es que el hombre que peca sin la ley, ¿no? Y sabe que la palabra, la ley, es en griego, es la palabra anomos. Anomos en griego, es anomos. A-N-O-M-O-S, anomos, ¿no? Y también sin la ley, el que peca con la ley o sin la ley, ¿ves? La Biblia enseña, perecerá. ¿Mm? La palabra se traduce, ley es una palabra general. ¿Mm? Se refiere a la palabra de Dios, esa palabra ley se refiere a la ley de Dios tanto en las escrituras como en la naturaleza. Mira, uno puede ver que ¿quién hizo ese pajarito? Dios. Porque ningún hombre hasta la fecha ha tenido capacidad de hacer un pájaro. ¿Mm? Por lo tanto, el hombre que no tiene la ley de las escrituras sí tiene la ley de la naturaleza. Él sabe instintamente en su corazón, él lo sabe. Cuando él anda bien y cuando él no anda bien. El asunto es que cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, cada ser humano tiene una conciencia. Y la razón por que tú tienes una conciencia es porque el Espíritu de Dios mora en tu persona. Dios viene a invertir su espíritu en tu persona. Y dice, bueno, si eres salvo o no eres salvo. Claro. El Espíritu Santo que trae la salvificación, que trae la salvación es otra cosa. Pero cada ser humano tiene un espíritu, porque sin el aliento, sin el Espíritu de Dios no puede respirar. Pero le da la capacidad de comprender y entender, Dios sí existe. Ahora, el ateo, el agnóstico, son mentirosos. Pero eso es otra cosa. La cosa está aquí, mira. Por tanto, el hombre que no tiene la ley de las escrituras sí tiene la ley de la naturaleza. De todos modos será juzgado y será condenado. ¿Por qué? Porque él tiene la ley. Él puede ver por la naturaleza que Dios hizo esto. El hombre no lo hizo. En otra palabra, él tuvo la oportunidad. Él tuvo la oportunidad de conocer por medio de la naturaleza misma. Ese es el asunto aquí. Permíteme. Le quiero mostrar algo. En el libro de Romanos, capítulo 1, ¿no? Y lo quiero leer de la versión católica. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice esto, dice, Romanos 1, 19 y 20 dice, pues lo que se puede conocer de Dios lo tiene claro ante sus ojos, ya que se les fue manifestado por Dios. Y es que lo invisible de Dios, su eterno poder, su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo por medio de las cosas creadas, así que no tienen ¿qué? Excusa. Bueno, pero hermano Eddie, un momentito, eso no es justo. ¿Y qué pasa con esa tribu que se encuentra en una jungla, en una selva, y nunca ha oído el Evangelio? Bueno, lo que tú me estás diciendo es que Dios es injusto y Dios es un mentiroso. Es lo que tú me estás diciendo sin saber qué es lo que tú estás haciendo. Porque Dios dice en su palabra, Él no tiene excusa. Él sabe que yo existo. ¿Por qué? Por la naturaleza donde Él vive. Él sabe. Es algo innato en el alma, el espíritu del hombre. También el hombre que peca en la ley. Vamos a hablar de eso. Ese es el hombre sin la ley. Ahora, el hombre que peca en la ley, el hombre que peca en la palabra, será juzgado por la ley que él conoce, ¿no? Su juicio es, por cierto, es garantizado. Será mayor. ¿Por qué? Porque tuvo todos los privilegios y las oportunidades que se pueda imaginar. Ahora, vamos a amplificar esto. Vamos a amplificar esto porque todavía estamos respondiendo a las preguntas de la última sesión. Vamos a amplificar esto, por favor. Abre sus Biblias en Hechos capítulo 10. Por favor, abre sus Biblias en Hechos capítulo 10. Esto es importante. Mira. En Hechos capítulo 10, mira lo que dice en versículos 34 y 35. Dice en versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, él dijo, en verdad comprendo
que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35. Sino en que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro estaba tratando con un grupo de gentiles, gente que no eran judíos, ¿no? Y él se dio cuenta que Dios no hace acepción, sea judío, religioso, o no sea judío y no religioso. Él no hace acepción. Cuando la luz de la palabra de Dios viene a penetrar el corazón del hombre, ¿no? Él no busca un hombre en su grupo, él no busca un hombre en su subgrupo de etnicidad. Él no busca los subgrupos étnicos. Él busca ¿qué? A la persona. Y él vino en esta ocasión, en el libro de Hechos, capítulo 10, ¿ves? Llegó el Espíritu de Dios a tocar esta gente que no eran judíos, no eran religiosos, ¿ves? Y Pedro se dio cuenta, Dios no hace acepción de personas. Es igual hoy día. Igualito hoy día. Escuche bien, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Abre sus Biblias en Hechos capítulo 15, por favor. Hechos capítulo 15. El que vamos a leer en capítulo 10, por favor. Abre sus Biblias en Hechos capítulo 15. Perdón. En Hechos capítulo 15, quiero que lo vea aquí en versículo 9. Hechos capítulo 15, versículo 9 dice esto. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pudo ver, llegó un judío religioso, llegó un gentil pagano, y los dos llegaron al mismo lugar. Por esa razón él dice aquí en versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esta idea que tú perteneces a cierta iglesia o cierta denominación, a cierto grupo, te favorece delante de los ojos de Dios, tú estás demasiado equivocado. No sé quién te vendió ese paquete de mentiras, pero vale más que te devuelven el dinero, porque tú andas mal. Mira, todos tenemos que presentarnos delante de un Dios vivo y verdadero que es santo, puro. Esa es la realidad. Mira. En Romanos capítulo 2, vamos a rezar a Romanos capítulo 2, versículo 11, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 11, donde él dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿no? Y él dice aquí, dice, pues en Dios no hay lugar a favoritismos. No hay lugar. En Romanos capítulo 10, versículo 12, Romanos 10, capítulo 12, lo que dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre el religioso, los judíos, ¿no? Y los demás. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Dios, mira, tú dices, es que yo no pertenezco a ese grupo. ¿Qué me importa qué grupo tú perteneces? Mi pregunta si es que tú perteneces a Dios. Esa es mi pregunta. Que tú quieres discutir las tonterías bobadas de que no, nosotros somos de este grupo y nosotros somos de este grupo. ¿Sabe que cuando tú llegas delante de los ojos de Dios, en la presencia de Dios, tú vas a tener que responderle a Él? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Creíste o no creíste? ¿Recibiste o no recibiste a mi Hijo Jesús como su único Señor y Salvador? ¿Sí o no? Lo demás, olvídate. No hay tiempo para eso. Mira. Este es el asunto de los oidores. Es aquí donde la mayor parte de las preguntas se centraron sobre este tema de los oidores. Ahora, las otras preguntas se tratan con los hacedores, o por supuesto, los hacedores. Vamos a regresar aquí, por favor, aquí en Romanos capítulo 2, ¿no? Vamos a regresar a Romanos capítulo 2, por favor, y mira lo que él dice aquí una vez más, en versículo 13, donde él dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados.
En la versión católica, él lo dice así, porque no salvará a Dios a los que simplemente escuchan la ley, sino a aquellos que la cumplen. Ahora, esta serie de preguntas que entran aquí me son igual de importancia. Y por eso me encanta cuando la audiencia toma el tiempo de mandar preguntas, ¿no? Y quieren saber, y nosotros comenzamos a responder a todas esas preguntas, porque es importante de tomar el tiempo y respetar esas preguntas. Mira, aquí este segundo grupo son los hacedores. Y los hacedores y no los oidores de la ley serán justificados. Porque no basta con tener la ley, esto es la palabra de Dios, no basta oírla y verla. No basta poseerla y profesarla. No basta entenderla y saberla. No basta con proclamarla y enseñarla. ¿De qué te sirve eso? Y las iglesias están llenas de un montón de gualanas, ¿ves? Que oyen, escuchen y nada más. No tiene sentido. Una persona debe ser hacedor de la palabra, la ley. Debe obedecer la ley, la palabra y vivir de acuerdo con ella. La palabra, la ley no fue dada para quedar en una estantería, no de libros, ¿no? O sobre una mesa. Ni fue dada para oírla y obtener una sumisión verbal. Sí. No, hombre. La palabra, la ley fue dada para ser obedecida y para vivirla, para que gobierne y controle la vida de modo que el hombre viva a la plenitud de su vida como Dios, como el diseño original de Dios. Por eso, los que son solamente oidores de la palabra, la ley, no serán justificados delante de Dios, sino los hacedores, los que cumplen de la ley, la palabra, serán justificados. Esa es la palabra. Perdón, hubo un anuncio aquí en nuestro sistema de comunicación, porque también tenemos una escuela aquí en nuestra iglesia, una escuela cristiana con más de 200 alumnos que están aquí, y hay de vez en cuando hay anuncios. Pero mira, vamos a continuar. Mira, quiero que tomes el tiempo de pensar conmigo. Y la idea, el hecho de poseer, de tener, de oír, aún proclamar la ley, la palabra de Dios, no basta para salvar a una persona. La persona debe guardar, cumplir con la ley, cumplir con la palabra, debe vivir y hacer la voluntad de Dios. Tú puedes tener toda la inteligencia intelectual, tú le puedes regalar todo el asentimiento mental que tú quieras, pero si no lo hace, ¿de qué te sirve? Más bien, cada vez que tú no cumples con la palabra, conociendo la palabra, tú mismo te condenas. Y ese es el problema, que la gente no le entra, no captan. Mira, Jesús tuvo que tratar con este asunto. Abre su Biblia allá en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, y mira lo que él dice en versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Quiero que lo vea conmigo. Vamos a ver en Mateo capítulo 7, por favor. Mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 7 en versículo 21. Quiero que vea algo conmigo, porque en la versión cristiana dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, en la versión católica dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué? ¿Cómo? Dice la misma cosa. ¡Qué gran sorpresa! En Mateo capítulo 12, en versículo 50, Jesús se sigue hablando y él dice aquí, en Mateo capítulo 12, en versículo 50, mira lo que él dice, donde él dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Bueno, en la versión católica lo dice de esta forma, cuando él dice, el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué sorpresa, ¿no? Yo no entiendo los argumentos. Yo no entiendo los argumentos de la gente que me dice: no, yo soy bautista,
yo soy presbiteriano, yo soy católico romano, yo soy luterano, yo soy qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Pero los dos grupos principales, por lo menos en el mundo Latinoamérica, ¿no? Son católicos, romanos y los cristianos. Ahí están los dos grupos mayores, principales. Y hay debates, divisiones, argumentos, y muchas veces ninguno de los dos lados tiene sentido lo que dice. ¿Qué es lo que dice la palabra? Mira, Dios no te va a juzgar. Dios no te va a juzgar y dice, bueno, yo soy católico romano. No, yo soy bautista. No, Él te va a juzgar si eres hijo de Dios. ¿De qué le importa? Mira, la religión aquí en la tierra es el lugar donde tú y yo estamos sirviendo para expresar, ¿ves?, nuestra obediencia a Dios. ¿Me entiende? Pero para los términos del cielo, ¿eres un hijo o no eres un hijo? Eso es importante. En San Lucas capítulo 6, abre su Biblia, San Lucas. Vamos a San Lucas capítulo 6, por favor. San Lucas capítulo 6. Y mira cómo lo dice aquí en este sentido. Y quiero que lo vea conmigo. Y mira lo que él dice aquí en versículo 47, 48 y 49. San Lucas capítulo 6, 47, 48 y 49. Yo estoy dándole le estoy pegando duro a este asunto. Mira lo que dice. En la versión católica dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio ímpetu. Mira, y dice, y luego cayó y fue grande y la ruina de aquella casa. Ok, bueno, en la versión católica lo dice así, comenzando el versículo 47, dice lo siguiente. Dice, les diré a quién es semejante todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó, hondó y cimentó sobre la roca. Vino una inundación y el río se desbordó contra esa casa, pero no pudo destruirla porque estaba bien construida. Pero el que las oye y no las pone en práctica es como el que edificó su casa a ras de tierra sin cimientos. Cuando el río se desbordó y las aguas dieron contra ella, se derrumbó y enseguida convirtiéndose en un montón de ruinas. Tú puedes ver que esta cosa, mira, papito, escuche bien. Esta cosa es la diferencia entre un oidor y un hacedor. Y ahí no termina. En el libro de Juan capítulo 13, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 13, mira lo que dice en versículo 17. Juan capítulo 13, versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, si tú ves que tú sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Bienaventurados si las hicieras. Mira, en Juan 13, mira lo que dice en versículo 17. En la versión católica lo dice de esta forma, donde él dice, sabiendo esto, serán dichosos los que ponen en práctica. Eso es lo que me fascina a mí. ¿Sabes lo que me fascina a mí? Lo que me fascina a mí son los jóvenes. Los jóvenes me fascinan. Y me recuerdo que una época yo fui joven, pero yo me recuerdo, a mí me fascinan los jóvenes. Nunca he notado que los jóvenes siempre tienen todas las respuestas. Antes que tú termines la pregunta, ya tienen una respuesta. Sí, pero no conocen la pregunta. Así donde está la mayor parte de la gente hoy día. Igual como los jóvenes. Yo no sé quién está dirigiendo a quién. Son los ciegos dirigiendo a los ciegos. Porque si tú me dices que tú tienes una pregunta, ¿por qué no cumples? Si eres tan inteligente. Sabiéndose el bien y no hacerlo para ti es conforme a Santiago, es pecado, punto.
No, aquí no hay razonamientos, aquí no hay justificaciones, ni siquiera hay explicaciones. Es pecado. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Ese es el problema con los oidores. Pero a la misma vez, este mismo versículo dice que los hacedores serán bienaventurados. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 13, por favor, vamos a rezar ese tema. Sobre Romanos capítulo 2, versículo 13, donde él dice, porque no son los oidores de la ley, de la palabra, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, de la palabra, serán justificados. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, escuche bien, claro. En Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice esto. Lo dice de esta forma, sobre su Biblia. Vamos a Santiago, por favor. No es importante, sí, vamos a seguirlo aquí. Nosotros nunca tenemos prisa. Y mira lo que dice en Santiago, capítulo 1. Y vamos al versículo 22. En la versión cristiana dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. En la versión católica dice, ponga pues en práctica la palabra y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos. Pues, por esa razón, me encanta esta versión. Mira, en este mismo libro de Santiago vamos a hacer capítulo 4. Santiago capítulo 4, y mira lo que dice en versículo 11. En Santiago capítulo 4, versículo 11 dice esto. En la versión cristiana dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, de la palabra y juzga a la ley, juzga la palabra, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El problema es muy grande. En la versión católica lo dice así, lo dice, no hablen mal unos de otros. Dice, hermanos. El que habla mal de un hermano y lo juzga está juzgando la ley. Y si te constituye en juez de la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Oye, ¿y quién te puso como juez? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 17. Mira lo que dice. Lo que le estoy enseñando, y ves que la palabra es coherente. No se contradice como muchos ignorantes dicen. La palabra es coherente. No importa si tú estás en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Ella se cumple. No se contradice. Y otra vez, si tú estás hablando de la versión cristiana, protestante o la versión católica, aparte de la apócrifa, dice la misma cosa. Hay gente que le encanta la división, le encanta meter la cosa detrás de la escena, ¿ves? Y lo hacen de pura ignorancia o son malvados. Mira, en la primera epístola de Juan capítulo 2, mira lo que dice, en versículo 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Mira lo que dice aquí en la versión católica. En versículo 17, donde él dice, el mundo y todos sus atractivos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué tú crees que yo predico con las dos versiones? Porque yo estoy aburrido. No, hombre, no que estoy aburrido. Le quiero mostrar la estupidez que existe, que estamos discutiendo cosas sin sentido. En el libro de Apocalipsis, en capítulo 22, mira lo que dice. En Apocalipsis, capítulo 22, que es el último capítulo de la Biblia, ¿no? En Apocalipsis, capítulo 22, mira lo que dice. Quiero que lo vea conmigo, por favor. Y en capítulo 22... A ver. Bueno, como yo no tengo prisa, espéreme. Capítulo 22, mira lo que dice en versículo 14. En la versión cristiana dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ok. En la versión católica lo dice de esta forma. Lo dice así, dice, la muralla de la ciudad, dice, estoy leyendo en capítulo 21, dice, dichosos los que lavan sus vestidos para tener derecho al árbol de la vida,
para poder entrar en la ciudad por sus puertas. ¿Qué significa eso? Que tú te tienes que arrepentir de tus pecados. Jesús lo dijo bien claro. Él dijo, arrepiéntate, porque el reino de Dios se te ha acercado. Arrepiéntate. Mira. Ahora, tenemos el primer grupo son los oidores. El segundo grupo son los hacedores. Ahora tenemos el tercer grupo. El tercer grupo son los paganos. Los paganos, ¿no? Los paganos tienen un triple testimonio. Un testimonio que es suficientemente fuerte para llevarlos a Dios. Dice, ¿y cómo es eso? Bueno, primeramente, los hombres tienen su naturaleza. El pagano tiene su naturaleza, ¿no? La naturaleza del hombre que habla fuerte y claramente que señala hacia Dios. En otra palabra, el pagano tiene una conciencia. Noten lo que dice exactamente el versículo. Los hombres podrían no tener la ley, las escrituras, pero pueden hacer la ley por naturaleza, pueden ser ley para sí mismos. Eso está bien claro. Eso está súper claro. Mira lo que dice aquí. Mira. En Romanos capítulo 2, en versículo 13, ahora mira lo que dice en versículo 14. Versículo 14, Romanos capítulo 2, versículo 14 dice, y es que cuando los paganos que no están bajo la ley cumplen lo que corresponden a la ley por inclinación natural, aunque no tenga ley, se constituye en la ley para sí mismos. El pagano no tiene excusa. Él tiene conciencia. Él sabe cómo diferenciar entre el bien y el mal Él entiende. Porque por su inclinación natural, él sabe lo que es bien y lo que no es bien en su corazón. Dentro del hombre, en otra palabra, dentro dentro de sí, un conocimiento instintivo del bien y el del mal. Su naturaleza misma le da la oportunidad de hacer lo que es bueno. Aquí se quiere decir algo más. Ahora, el hombre puede contemplar la naturaleza. En otra palabra, toda la creación. Y ve que él formó parte de ella. Puede ver instintivamente a través de la naturaleza el gran poder eterno de Dios y su divinidad. Él lo puede ver. Eso está bien claro. Mira, en Romanos capítulo 1, vamos a rezar ahí. En Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Pero en versículo 19 dice, Romanos 1:19 dice, porque lo que Dios se conoce, les manifiesto, se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿no? Versículo 20, ¿por qué? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, otra vez. En la versión católica lo dice de esta forma. Él dice, pues, lo que puede conocer de Dios lo tiene claro ante sus ojos, ya que así se le fue manifestado por Dios. Y es que lo invisible de Dios, su eterno poder, su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo por medio de las cosas creadas. Así que no tienen ¿qué? Excusa. No tienen ¿qué? Excusa. Cada uno de ustedes que me están sintonizando en este momento por las redes sociales, por la televisión pública, por el sistema radial, que me están escuchando en la radio, no tienen excusa. Ahora, tú tienes un montón de justificaciones que nunca se van a aceptar. Tú tienes un montón de mentiras que tú crees tratar de convertir en una verdad. Yo entiendo todo eso. Pero tú no tienes excusa. Escúchame bien, pagano. Dios está tratando con tu corazón. Con tu corazón. Tú me puedes mentir, tú me puedes engañar, y yo igual contigo. Pero los dos terminamos mal delante de Él. Pero los paganos tienen sus conciencias igual. Los hombres tienen sus conciencias que dan testimonio de lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando hacen bien, sienten la aprobación. Cuando hacen mal, sienten la reprensión.
La conciencia del hombre le da, la oportunidad de vivir en forma justa y de hacer bien. Te lo da. Eso está bien claro. Por favor, déjame este juego, por favor. Pero hay aquellos que le quieren jugar. Mira, permíteme. Abre su Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 14. No. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice así. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira, note bien conmigo. Perdón. Vamos a continuar con esta enseñanza más adelante porque ya se nos pasó el tiempo pero sabe que vamos a regresar a este tema. Siguen enviando sus preguntas y nosotros vamos a responder a cada una de esas preguntas.